Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios de su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias, tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. A Jesús le gusta hablar con imágenes, no con discursos difíciles que, ¿verdad?, se necesita alguien con muchos estudios para poderlo entender. A Jesús le gusta ser entendido, le gusta ser sencillo. Y en una cultura donde el pastoreo es normal, Él presenta esta figura, esta imagen del buen pastor. Sabemos cuál es la tarea de un pastor. Es sacar las ovejas del redil temprano en la mañana, llevarlas donde hay pasto, donde hay comida, donde hay mucha hierba, donde hay agua, y cuidarlas. Me acuerdo, un día tenía una mascota, un pastor alemán, y la saqué al monte a caminar. Y en el monte había varios, a menudo, especialmente en temporada, había muchos pastores que sacaban sus ovejas a comer, a pastar, ¿verdad? Y esta mascota que yo tenía era muy traviesa. No me gustaba tenerla en el, ¿cómo se llama? En la correa, porque era el campo y me gustaba dejarla libre, que corriera. Un día nos topamos con una grey de ovejas. Para hacer la historia larga, breve, ¿qué es lo que hace esta mascota? Empieza a cotorrear a las ovejas, agarra una más indefensas y débil, la ataca y la degüella. Allí estaba el pastor y a mí me dio una pena inmensa. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde me escondo? ¿Qué voy a hacer? Y me lo enfrento, ¿verdad? Y le pido
perdón. Y le digo, y le pregunto cuánto me cobra, cuánto quiere por esta ovejita. Y el pastor me dijo, no, yo no quiero dinero, yo quiero mis ovejas de regreso. Y yo no sabía, no tenía, bueno, nos ponen para hacer la historia breve. Me puse de acuerdo, le pedí dónde vivía y me cayó tanto en gracia su humildad que no se enojó. También siquiera era católico, era de otra religión. Y me cayó en gracia su actitud. Entonces pedí, fui a un mercado donde venden ovejas y compré 2, porque me cayó bien el Señor, y se la fui a entregar. Esto es lo que hace el buen pastor. Cuida de sus ovejas, le importa sus ovejas. Hay otra historia. Escuchamos que el buen pastor conoce a sus ovejas. Un día, durante una homilía, se me ocurrió hacer un experimento. Llamé de la congregación a una muchachita de 15, 16 años. Le pusimos una venda en los ojos. Llamé al papá y a varios hombres, papás, que estaban allí. Y le pregunté a los papás, la niña se llamaba, digamos, Guadalupe. Y todos los hombres ahí presentes tenían que gritar, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Ella tenía los ojos vendados y tenía que escuchar y reconocer la voz del papá y dejarse guiar por la voz del papá en medio de tantas voces que clamaban su paternidad sobre ella. ¿Y cómo piensan que terminó la historia? Así reconoció la niña la voz del papá. Jesús nos da esta imagen del buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Cómo es que reconozco la voz de Jesús? Primero, te habla con verdad. Te llama siempre a la conversión. Te habla con cariño, con firmeza. Y no te acusa, siempre te invita a la conversión, siempre te invita a la reconciliación y no te acusa. Así reconocemos la voz del buen pastor. El buen pastor conoce nuestras voces, conoce nuestras necesidades. Y lo hermoso de esta relación del pastor y las ovejas también es tarea nuestra de reconocer la voz del buen pastor. ¿Y cómo es que reconozco la voz del buen pastor? Escuchando su voz, meditando su palabra, acercándome a los sacramentos, reconociendo que tengo la tendencia de descarrilarme, que me he descarrilado, que no he querido escuchar su voz y que me he perdido y que me he encontrado en la oscuridad y en el vacío. Y siempre es el buen pastor que toma la iniciativa y sale a buscarte. Esto me encanta, la parábola que escuchamos en el capítulo 15 de San Lucas. Es Jesús que deja las 99 y va en búsqueda de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, no la regaña, sino que la lleva en sus hombros, se la carga en su espalda y la regresa a casa. Ahí me aguantan un tantito. Le voy a contar algo que me sucedió cuando tenía 8 o 9 años. Me peleé con mi hermana y mi mamá me gritó y yo no tenía la culpa, según yo. Y entonces salí de la casa enojado diciendo, ya me voy de la casa, ya no voy a regresar a esta casa, porque no me entienden. Después de una cuadra y media, estaba haciendo frío, estaba oscureciendo, y yo digo, ¿a dónde voy? No tengo dónde ir. Pero mi orgullo, no voy a regresar a la casa. Me escondí en el segundo
era un departamento con 2 pisos, y me escondí arriba, ahí en silencio esperando, y escuché que llegó mi papá del trabajo, y escuché que mi mamá y mi papá hablaban, ¿no? Tu hijo se fue de la casa enojado, y mi papá me fue a buscarme. Pasó un buen rato y regresó a casa. Oye, regresó el pequeño, porque así me llamaban. ¿Regresó el peque? No, todavía no. Y mi papá otra vez que andaba buscándome. Por fin, y yo estaba allá arriba y escuchaba todo. Y quería gritar, papá, estoy aquí, ven, que estoy lleno de orgullo y tengo mucho miedo. Y quiero bajarme, pero no sé, porque el orgullo me domina. Para hacer breve la historia, finalmente mi papá se subió. Y cuando yo escuchaba sus pasos, estaba recontento dentro de mí, pero no sabía qué hacer. Entonces le fingí que estaba durmiendo. ¿Verdad? Por fin veo que mi papá me levanta, prende la luz porque la dejé siempre apagada, si se hubieran dado cuenta que estaba allí, me prende en sus brazos y lo siento que casi estalla en llanto porque me encontró. Yo no dije ni fu ni fa, me dejé, me llevó, me puso en la cama, ¿cómo se dice? Me arropó las cobijas, me dio un beso y me trajo una leche calientita con unas galletas. Él no dijo nada y yo tampoco. Así es el buen pastor. Cuando nosotros nos escondemos porque la regamos o nos dejamos dominar por el orgullo y por tantas cosas falsas, el buen pastor sale a tu búsqueda y cuando te encuentra se regocija porque te encontró en tu oscuridad, en tu orgullo, y te regresa a casa, te arropa. Con el hijo pródigo lo cubre de besos, le pone vestidura blanca, anillos, y empieza una fiesta. Esa es una imagen del buen pastor. Y así es Jesús con nosotros. Mis ovejas, yo doy la vida por mis ovejas. No escucha esta vocecita que te dice que tú eres un cero a la izquierda, que nadie te quiere. O esta vocecita que te acusa de cualquier cosa, que te acusa y te acusa. Jesús no vino para condenar, vino para salvarte, vino para llamarnos a la conversión, vino para darnos vida eterna. Y la vida eterna es estar con Jesús, el buen pastor, toda una eternidad, y gozar de su dulzura y de su mirada llena de cariño. Esto es lo que hace el buen pastor. Esta es la fiesta que estamos celebrando hoy. Mis ovejas conocen mi voz. Yo doy la vida por mis ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas también estoy comprometido y quiero salvar. Pues esto, no hay, como dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, no hay otro nombre bajo el cielo o la tierra que nos pueda salvar. Y este nombre es Jesucristo, el buen pastor. La piedra rechazada por los arquitectos. Y termino con lo que dice la segunda lectura. Mire cuánto, queridos hijos, parece un mensaje de Medjugorje, queridos hijos, mire cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Aquí está la parte contradictoria de la buena noticia, que Jesús sigue siendo rechazado, que a Jesús lo seguimos no escuchándolo. Pero ese es el nombre de Jesús, que encontramos vida,
y perdón por nuestros pecados. Para eso vino Jesús, perdonarnos y reconducirnos de nuevo con todas las ovejitas, con todo el rebaño. Y Él es el buen pastor, Él nos guía donde hay pasto, Él repara nuestras fuerzas y no se cansa de darnos de comer su cuerpo y su sangre y su palabra. Pues nada más eso quería compartir con ustedes.